grabar en la computadora. Entonces, clase 10, segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Entonces, una pregunta, y esto una reflexión para ustedes. ¿Sería posible que un cuerpo frío se transmitiese energía a un cuerpo más caliente? Voy a abrir una votación cualquiera, porque me acabo de dar cuenta que se llama votación sin título. A ver, esta una. Ya no tengo acá la votación ya, pero... no lo voy a hacer con votación ya. Entonces, teóricamente, ¿sería posible que un cuerpo frío transmitiese energía a un cuerpo más caliente? Esa es una pregunta clásica, y por lo menos de la experiencia de la clase de ayer, suele ser que no. Ya, eso es lo que opinan ustedes. Pero, ¿cuál es el detalle? Bueno, la respuesta es que sí es posible, cuando avance esta cuestión, ahí sí, sí es posible, ya que la primera ley de la termodinámica no se viola si es que yo hago la transferencia de energía desde un objeto de menor temperatura a uno de mayor temperatura. ¿Ya? Eso es un mito, eso no es cierto. ¿Ok? Lo que sucedería es que si yo hago una transferencia de energía desde el objeto de menor temperatura al de mayor temperatura, habría más, ¿cómo se llama esto? El objeto frío quedaría más frío y el objeto caliente quedaría más caliente, ¿ya? Por lo que nos estaríamos alejando del equilibrio térmico, que es a lo que la naturaleza tiende, ¿ya? Otra pregunta usual es si en principio uno puede convertir toda la energía mecánica en calor, por ejemplo, cuando un auto frena. ¿Violaría la primera ley de la termodinámica el proceso inverso? Es decir, convertir todo el calor en trabajo. Y la respuesta es no, ¿ok? Sin embargo, la evidencia nos muestra que, ¿y a qué me refiero con evidencia? Nosotros en la clase pasada vimos 3 ciclos de máquinas, si no me equivoco. A ver, sí, vimos 3 ciclos. La evidencia nos muestra que solo se puede convertir una parte de energía cinética en trabajo, ¿ya? Y esto es bastante interesante, porque aquí aparece el concepto de proceso reversible e irreversible, que lo vamos a abordar más o menos en detalle. Entonces dice, bueno, en principio los dos procesos anteriores son posibles. Sin embargo, y aquí viene una cuestión que es bien interesante, la naturaleza nos muestra que existe una, entre comillas, dirección preferencial en la cual fluyen las cosas, ¿ya? Entonces las cosas tienden a fluir hacia una cierta dirección. El calor, o sea, el trabajo tiende a convertirse en calor, pero el calor raramente se convierte en trabajo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver dos cosas. Lo primero es que es un proceso reversible, bueno, es aquel en los que de forma natural es posible pasar de un estado A al B y viceversa, ¿ya? Y un proceso irreversible es aquel en que hay una dirección preferencial de A a B o de B a A. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Entre paréntesis, todos los procesos de la naturaleza son irreversibles. Si yo mezclo agua fría con agua caliente, de manera espontánea el agua fría con el agua caliente se van a mezclar, ¿ya? Sin embargo, no va a ser espontáneo que las moléculas de agua más fría se, se mezclen con las moléculas o sea, se separen de las moléculas de agua caliente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, mezclar agua vendría siendo un proceso irreversible, ¿ya? Aquí vamos a ver ejemplos de procesos reversibles e irreversibles, ¿ya? Aquí tenemos a la izquierda, tenemos el siguiente proceso. Una caja metálica a 70 grados con un hielo adentro. Una caja metálica a 40 grados con agua a 40 grados, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, lo que va a suceder es que el agua, bueno, el calor de la caja de la caja a mayor temperatura se va a transmitir. ¿A quién se va a transmitir? Se va a transmitir al agua, al hielo y a la caja que está más fría, ¿no es cierto? Tengo yo eso. Ahora una pregunta. Si yo hiciera una pequeña variación de la temperatura, de lo que fuera, en el estado resultante, ¿podría yo recuperar lo que yo tenía antes? Es decir, ¿podría volver a tener el hielo y la caja a 70 grados, etcétera, etcétera? ¿O es imposible? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Profesor, disculpe, me perdí. ¿Podría explicar de nuevo esto? Ya, Si no fuera mucho molestia. enfoquémonos solamente en la parte de la izquierda, ¿ok? Porque no puedo separar la imagen. Eh,
Pregunta, si yo me junto la caja a 40 con la caja a 70, va a haber una transferencia de calor, ¿no es cierto? Va a haber una transferencia de la caja caliente al hielo, el hielo se va a derretir, y también va a haber otra parte del calor que se va a ir a la caja más fría, entre comillas más fría, y al agua a 40 grados, ¿no es cierto? ¿Estamos ahí? Sí, La pregunta es, ¿sería posible a partir de ese proceso, haciendo pequeños cambios, por ejemplo, no sé, pues disminuye la temperatura de la caja, lo que fuera, volver al estado anterior? Esa es la pregunta. ¿de cuál caja? No, pues volver al estado anterior que tú tenías, porque se te enfrió la caja a 70 grados, ya no está a 70, a lo mejor, qué sé yo, va a estar a 55 o a 54, lo que sea, ¿ya? El hielo, por lo tanto, se derritió. Entonces mi pregunta es, si yo hago el proceso inverso, empiezo a enfriar esto, lo que sea, ¿voy a poder obtener el resultado anterior que tenía o no? El cubo de hielo y todo lo demás. La respuesta es no, ¿ok? No, no parece que no lo ven. Miren, imagínense lo siguiente. Era el mismo caso del agua que se mezcla, ¿ya? El agua que se mezcla de manera espontánea no se va a separar en agua a mayor temperatura de agua a menor temperatura. Si yo, por ejemplo, combino todo esto, ya supongamos que me da todo el resultado que toda esta cuestión está en equilibrio térmico a 50 grados, ¿ya? Si yo hago alguna pequeña variación de la temperatura o lo que sea, ¿voy a poder recuperar el estado anterior? Y la respuesta es no, ¿no es cierto? No, no porque haga una pequeña variación de la temperatura de todo el sistema, o qué sé yo, o haga una pequeña transferencia de energía de un lado a otro, el agua va a volver, el hielo ahora hecho agua, se va a volver hielo, la caja va a volver a estar a 70 grados, etcétera, etcétera. Pero eso es distinto a lo que sucede en el otro caso. Si ustedes se dan cuenta, tengo una caja, las dos cajas están a 0 grados, tengo agua a 0 grados y tengo hielo a 0 grados, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo las pongo en contacto, ¿qué es lo que podría suceder? A lo mejor se va a derretir un poco de hielo, ¿no es cierto? Porque va a haber una pequeña transferencia de calor, que no va a ser mucha, ¿o no? De todos modos, no va a ser mucha, porque si ustedes se dan cuenta, la energía de la caja con hielo con la energía de la caja con agua a 0 grados es prácticamente la misma. Hay un pequeño diferencial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Si yo las pongo en contacto, bueno, a lo mejor se va a derretir un poco del hielo, nunca todo en todo caso. Y después, ¿qué pasa si yo hago el proceso inverso? Yo las separo y no sé, y le quito energía a una para traspasarle a la otra. Bueno, se va a volver al proceso anterior, o sea, a lo mejor el agua que estaba ahí se había vuelto, lo que se había vuelto un poquito de agua, se vuelve a congelar. Y yo puedo obtener el hielo, ¿cómo se llama? Y después yo vuelvo a obtener el hielo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí yo tengo la comparación entre un proceso reversible y uno irreversible. El proceso de la izquierda es un proceso irreversible, porque la tendencia natural va a ser esta cuestión no está ni siquiera cerca de estar en equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, la tendencia natural es, no está en equilibrio, así que vamos a hacer algo para que esté en equilibrio. ¿Qué hacemos? Un cambio, un proceso, y ese proceso es irreversible. Pero si ustedes se dan cuenta, el proceso de la derecha está más o menos en equilibrio. O sea, no vamos a decir que es bruto que está en equilibrio, pero está bastante cerca. Por lo tanto, los cambios que sufren las componentes de cada uno de estos sistemas son mínimos. Por lo tanto, si yo altero las condiciones, puedo volver al sistema anterior, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en el ciclo de o en cualquier ciclo, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en alguna de las máquinas térmicas. ¿Se acuerdan que nosotros recorríamos la máquina térmica de cierta forma? Decíamos, ya, compresión adiabática, compresión isotérmica, expansión adiabática, expansión isotérmica. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos eso, o no? Bueno, yo a lo mejor podría hacerlo al revés, po. Podría, en vez de, ya, estoy comprimiendo adiabáticamente. No, 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 no. Un momento. Por alguna razón digo, voy a hacer el proceso inverso. Entonces, en lugar de estar comprimiendo el gas adiabáticamente, lo voy a empezar a expandir, ¿ya? Ese proceso también es un proceso reversible. De hecho, el proceso de las máquinas térmicas en general es un proceso reversible. Lo importante, para que les quede claro, el proceso reversible es un proceso muy cercano al equilibrio
Y además es un proceso en el cual yo puedo, a ver, ¿cómo decirlo? En el cual yo puedo, entre comillas, devolverme haciendo pequeños cambios. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá o estamos ok? Profe, como duda para el caso en que son reversibles, habrían, tipo, no sé, o sea, como había mencionado que todos los procesos que se dan en la naturaleza son irreversibles, entonces los casos que calculemos, no sé, eh, en los casos en los que sean reversibles van a ser como casos ideales y cosas así, o Claro, van a haber claro. algunos casos naturales en los cuales pueda darse el caso. Lo que pasa, y eso lo vamos a ver en un par de diapositivas, es que la naturaleza tiende a maximizar la entropía, ¿ya? Y ahora vamos a definir el concepto de entropía, y es ese concepto el que hace que los cambios sean irreversibles, ¿ya? Entonces, la naturaleza tiende a maximizar la entropía, ¿ok? Tiende a ese estado. Por lo tanto, y más encima una cuestión que parece como que uno lo repite, y típico que de repente estos místicos aparecen con eso, de que la entropía y todo, y no tienen idea. Una cuestión que a veces cuesta entender es que la naturaleza tiende a maximizar la entropía. ¿Por qué? Porque la entropía nos da mayores grados de libertad en nuestro estado, nos da mayores posibilidades. ¿Qué es lo que quiero ver ahora, ya? Así que si me espera un par de diapositivas, quizás le quede un poco más claro de por qué en la naturaleza los procesos no son irreversibles. O sea, no son reversibles, ¿ya? Entonces, Yo, vamos a definir ahora la entropía, ¿ya? Entonces dice, el movimiento de las partículas se relaciona con la temperatura, lo sabemos. Mientras más movimientos, más desorden hay en el sistema, y este desorden se manifiesta en una mayor cantidad de estados disponibles. ¿En qué sentido se manifiesta en una mayor cantidad de estados disponibles? Primero en los lugares posibles en los cuales se puede estar moviendo una partícula, porque como se mueve más rápido, puede estar acá, 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 en muchas partes distintas, ¿ya? Además está la distribución de las velocidades, que lo voy a ver más rato, y aquí aparece la definición, ¿ya? La definición a nivel microscópico de la entropía es que la entropía mide el número de estados disponibles, ¿ya? Y la naturaleza tiende a los estados con mayor entropía, ¿ya? El número de estados disponibles es lo que es relevante acá, ¿ok? Pensemos, por ejemplo, y este ejemplo lo saqué del Szyr-Szymanski, que a mí me pareció bastante bueno. Supongamos que yo tengo, no sé, 3 libros que están ordenados alfabéticamente, o libros ordenados alfabéticamente, ¿ya? Si yo los tiro al azar, la probabilidad de que caigan todos ordenados alfabéticamente es súper baja, ¿ya? Ese sería un estado con poca entropía. ¿Por qué? Porque es una sola configuración posible, pero todas las otras configuraciones van a hacer que la suma total de las probabilidades sea mucho mayor, ¿ya? Esta cuestión suena súper mística, pero lo voy a poner en un ejemplo súper práctico, que viene ahora. Bueno, según yo es práctico, ¿ya? Dice, consideremos un átomo de helio, el átomo tiene 2 electrones, ¿ya? Aquí esta cuestión ustedes la van a ver más en 140. Una propiedad de las partículas es el spin, ¿ya? El spin está relacionado, o la aproximación como clásica, es decir, tengo el electrón que se mueve, pero el electrón, además de moverse, como que gira. Entonces el electrón va moviéndose así, ¿ya? O quizá podría ir girando para el otro lado, así, ¿ya? Entonces de ahí aparece el concepto de spin, ¿ya? Entonces yo voy a tener un spin up, que básicamente que el electrón gira así, ¿ok? Y ahí aparece el concepto de momento angular. Y tengo un spin down, que hace ahí y aparece para abajo el momento angular, ¿ya? Eso es básicamente, esa es la introducción física. Bueno, nosotros tenemos, bueno, ahí tenemos el spin up y el spin down, ¿ya? Nosotros vamos a tener 3 valores posibles, vamos a tener 3 casos posibles. Podríamos decir, podríamos tener un caso en el cual los 2 electrones estén con spin up, ¿ya? Podríamos tener un caso en el cual un electrón tenga spin up y otro tenga spin down, ok. Y podríamos tener un caso en el cual los 2 electrones tengan spin down. Y miren esta tabla, jóvenes, cuando se proyecte. Ahí. Cuando los estados posibles, los 2 electrones están en up, tengo un solo estado, que es los dos tienen up. Cuando los 2 electrones tienen down, voy a tener un estado posible, que es los 2 electrones apuntan en down. Pero cuando tengo un up y un down, voy a tener que, podría ser que el primer electrón esté en up y el segundo en down, una posibilidad, o
podría ser que el segundo electrón esté en up y el primero en down. ¿Ya? Entonces, si ustedes acá se dan cuenta, jóvenes, yo tengo ¿cuántos estados posibles tengo en total? ¿Cuántos estados posibles hay ahí? Si quieren, pues. 4. 4, ¿no es cierto? Y a partir de eso yo me doy cuenta cuál es el más probable. El estado más probable es el estado en el cual hay un up y un down, ¿ya? Y recordemos que la entropía nosotros la relacionamos con el número de estados posibles, ¿ya? De hecho, en estricto rigor es ese, el logaritmo del número de estados disponibles, pero no nos vamos a preocupar de eso, ¿ya? Porque esa cuestión no vamos a entrar en el curso mucho. Parece, algo escribieron en el chat. 3, 4, ya. Ok. ¿Ya? Entonces, continúa la siguiente diapositiva. Observaciones, ¿ya? La configuración up-down tiene 2 estados posibles, y la up-up tiene 1, y la down-down tiene 1, ¿ya? Y bueno, el segundo un recordamiento, o sea, un recordamiento, un recordatorio, ¿ya? El otro es la posibilidad de obtener cada combinación, ya iba a ser 25, 25 y 50%. Por lo tanto, va a ser mucho más probable que nosotros encontremos nuestro sistema en alguna combinación up-down que encontrarlo solamente en down-down o up-up. ¿Ya? Y aquí aparece, entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí uno puede visualizar, decir, chuta, en realidad parece que es más probable este sistema en el cual yo tengo más grados de libertad, en el cual yo tengo más posibilidades. ¿Me entienden? ¿Ya? Lo mismo si nosotros ampliáramos esto a 3 espines, ahí tendríamos más combinaciones todavía. ¿Ya? Ahora, vamos a llevar esto a nivel macroscópico, ¿ok? A nivel macroscópico. Ustedes se acordarán quizás que nosotros vimos las distribuciones de velocidad cuando mencionamos el tema de la temperatura, ¿ya? O sea, a mayor temperatura hay una distribución de velocidades posible. Si ustedes observan la curva roja tiene en general las partículas de la curva roja pueden estar entre 0 y 800 metros por segundo. ¿Ya? Y la curva roja es la distribución de velocidades de un gas, por ejemplo, que está a menos 100 grados. ¿Ya? Creo que era nitrógeno. Pero si ustedes miran la curva azul me dice que está a 600 grados y yo tengo una distribución de velocidades mucho más grande. O sea, esta distribución va entre 0 y va más allá de los 1400 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa de que yo voy a tener más estados disponibles porque tengo más velocidades posibles. En un gas a mayor temperatura, yo tengo más velocidades que van a ser posibles y van a estar accesibles a las partículas. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy a 100 grados bajo cero, a ver, yo puedo tener 300, 500, 900, no, 900 no. 1000, no, hasta los 800 más o menos. Pero cuando yo estoy ¿cómo se llama esto? Cuando tengo el gas a 600 grados, puede ser 300, 500, 900, 1200, 1500, lo que sea, ¿ya? Entonces, eso significa de que el gas a mayor temperatura tiene una mayor entropía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la distribución de velocidades nos permite encontrar las partículas en más estados posibles, ¿ya? Ahí está. Como se puede ver, mientras mayor es la temperatura, más ancha es la distribución de velocidades, por ende la entropía, estados disponibles, es mayor. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿O vamos ok? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Un último ejemplo para ver el tema de la entropía y por qué la naturaleza tiende a estados de más entropía en general. Pensemos en este cubo de hielo. ¿Ya? Este cubo de hielo, yo le aplico calor, se derrite y queda agua distribuida, ¿no es cierto? ¿Ya? Se distribuye el agua en el plato, bla, 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 todos felices. Pregunta, supongamos que por alguna razón disminuye la temperatura, ¿ya? Entonces, primero pasamos de un cubo de hielo de más entropía a uno, de poca entropía a agua a mucha entropía. Perfecto. Pero, ¿qué es lo que sucedería, jóvenes, si es que yo disminuyera la temperatura del plato? El hielo, ese hielo cuadrado,
¿se volvería a formar? ¿O qué se formaría? ¿Qué otra cosa se formaría? El hielo, pero esparcido en el plato como quedó en el estado líquido. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Dentro de todo, el, eh, pese a que disminuyó la temperatura, efectivamente hubo una disminución en la entropía nunca volvió a ser la misma que teníamos originalmente, porque ese cubo de hielo que nosotros ahí teníamos no se volvió a formar. Este cubo de hielo es como un estado de muy poca entropía, o sea, las partículas están todas ahí, están ahí nomás. Después derrito el hielo, tengo agua, el agua se esparce para todos lados. De hecho, el agua, acuérdense que el agua incluso puede evaporarse a temperatura ambiente, ¿ya? Acuérdense que es posible eso por las distribuciones de velocidades moleculares. Entonces, yo tengo eso ahí, ¿ya? Aumenta mucho la entropía. Después disminuye la temperatura. ¡Oh! Disminuyó la entropía. Perfecto. Pero nunca se vuelve al nivel de entropía que había antes. Por lo tanto, de todos modos, la naturaleza tiende a maximizar a los estados de mayor entropía. A pesar que el hielo esparcido tiene menor entropía que el agua líquida, sigue teniendo más entropía que el hielo, el hielo, ese cubito de hielo. ¿Ok? ¿Queda claro esta visualización del concepto de entropía? ¿Queda más o menos claro, muchachos? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ya, ok, muchas gracias. Ya. Una máquina 100% eficiente, ¿ya? Aquí, ahora vamos a entrar de lleno a la segunda ley de la termodinámica, ¿ok? Entonces, uy, estaba con la idea que terminábamos a las 13:45, nada que ver, ya, me voy a apurar un poco. Dice, de los ciclos de máquinas térmicas, ¿qué es lo que aprendimos? Que la eficiencia nunca es 100%. Siempre se pierde energía, ¿ya? Nos dimos cuenta ya de eso. Lo vimos en el ciclo de Stirling, en el ciclo de Otto, en el ciclo de Carnot. En todo se pierde algo, siempre se pierde energía, ¿ya? Y eso tiene que ver con el calor que sale. El calor que entra, nos dimos cuenta que nunca, nos dimos cuenta que el calor que sale nunca es cero, ¿ya? Pero, una pregunta, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, ya se va calor que sale, se va le vamos a llamar caldera caliente y caldera fría, o caldera fría, caldera caliente, a los reservorios, es decir, arriba va a ser la caldera caliente y abajo va a ser la caldera fría. ¿Qué es lo que pasaría si yo pudiese transferir calor desde la caldera fría a la caldera caliente? ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué pasaría? ¿Sería posible que yo de manera espontánea transfiriese calor de la energía, perdón, de la caldera fría a la caldera caliente? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Qué les dice su experiencia? ¿Sí o no? ¿Se puede? Yo creo que no. No, pues, efectivamente no se puede. La única forma en que se podría es que yo inyectara trabajo, ¿ya? Para llenar, que de hecho es básicamente el ciclo de un refrigerador, que no lo vamos a ver acá, ¿ya? La única forma es que yo, de alguna forma, pudiese extraer calor de la energía, o sea, de la caldera fría y llevármelo a la caldera caliente. Pero para eso yo voy a necesitar un trabajo externo. Chuta, a ver, a ver, a ver. O sea, significa que para recuperar el calor que perdí, necesito un trabajo adicional. Ah, entonces no pasa de que la máquina, de que nuestra, ¿cómo se llama esto? De que nuestra máquina sea 100% eficiente. Porque para recuperar este calor que sale, de todos modos, yo necesito trabajo para recuperarlo, ¿ya? Así que ahí tenemos la primera forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica, que nos dice, no es posible que de manera espontánea haya una transferencia de calor desde una caldera fría a una caldera caliente, ¿ya? Para ello, para que esto ocurra, es necesario un trabajo externo, ¿ya? Y ahora viene la forma equivalente. La forma equivalente, que fue propuesta unos años después, entonces nos dice, de la segunda ley de la termodinámica, perdón, dice, es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito a temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico,
terminando en el mismo estado en que inició, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no se puede, o sea, ya nos quedó claro, creo que quedó más o menos evidente, que no es posible de que haya una máquina 100% eficiente, ¿ya? Este es el enunciado de la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? ¿Ok? Entonces, y bueno, el otro enunciado, pero la otra versión, que no la vamos a ver ahora porque no es atingente al curso, ¿ya? Esto no es un curso de mecánica estadística, tiene que ver con que la entropía en el universo de manera natural tiende a aumentar, ¿ya? ¿Ok? No sé, ¿alguna duda, jóvenes, respecto a los enunciados? Para seguir, para volver al tema de los procesos reversibles e irreversibles. Cuéntenme. ¿No? Ya. Profesor, me Dígame. surgió una urgencia y me perdí las últimas diapositivas. ¿Podría tomar una captura? Ya hice. Ya, ¿Ahí? listo. Ya. Era un ¿Continúo? poco más atrás, pero asumo que ahí la recupero. Sí, La ahí grabación vea la grabación. Gracias. Sí, no me demoré mucho. Ya, continuemos. Procesos reversibles e irreversibles, ¿ya? Entonces, en los procesos reversibles, y eso no lo dije al comienzo, los cambios de las variables de estado deben hacerse lentamente, ya de forma que en caso de hacer el proceso inverso, el gas vuelva al estado original. Por ejemplo, pensemos en este pistón, ¿cómo se llama esto? Si yo este pistón lo voy ¿cómo se llama? Si este pistón yo lo voy sacando lentamente, estoy haciendo un proceso que en principio es reversible, ¿ya? Ahora, si yo el pistón llego y lo saco, ese proceso es irreversible. ¿Por qué? Porque primero, el gas no va a tener el tiempo de irse adaptando a la nueva situación, ¿ya? En segundo lugar, si yo saco el gas en principio va a, ¿cómo se llama esto? Va a expandirse para todos lados, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, los procesos irreversibles suelen ser rápidos y con ellos. Ya. Esta parte, muchachos, necesito que me crean esto de acá, porque la verdad no encontré una forma muy, muy óptima de explicarlo y matemáticamente no, era muy complicado. Entonces, lo que necesito que ustedes me crean es lo siguiente. El trabajo de un proceso irreversible va a ser siempre menor que el trabajo de un proceso reversible, ¿ya? Necesito que nos quedemos con eso. Ahora me voy a ir a la pizarra por un epsilon de tiempo. Uy, ¿dónde es el plumón? ¿Será este? Ya, nosotros tenemos la siguiente expresión, ya, porque ahí yo me salté un par de pasos para llegar a la... Ah, se cayó, no, era usted. Ya, necesito un par de pasos para llegar de lo que estaba arriba a lo que está abajo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Ahí. Les presento un problema de sumatoria, para que se entretengan. Ahí sí. Entonces... Ya. Nosotros tenemos que el trabajo en un proceso irreversible, ¿ya? Es menor que el trabajo en un proceso reversible, ¿ya? Tenemos esta aceleración que la vamos a creer, ¿ya? Aquí no nos vamos a centrar en demostrar esto. Nosotros tenemos además que en general delta Q, el calor, va a ser igual a delta U más delta omega, ¿ya? Pero hay un detalle que es bastante significativo y relevante, no de irrelevante, ¿ya? Y es lo siguiente. La variación de la energía, nosotros hemos visto que la variación de la energía siempre es C por N por delta T, ¿ya? Siempre eso. Y esa variación de la energía interna de un gas va a ser la misma, independiente si el proceso, oye, acá está el plumón nuevo, ya. Independiente si el proceso es reversible o irreversible, ¿ya? Entonces, da lo mismo si estoy en un proceso reversible o irreversible, el delta U es siempre esa cuestión, C por N por delta T, perdón, ¿ya?
Entonces, si yo tuviese que comparar el delta Q, me voy a dar cuenta que el delta Q queda condicionado únicamente por ese de ahí, el delta W. Y como yo tengo que delta W irreversible es menor que el delta W reversible, voy a tener como consecuencia que delta Q irreversible va a ser menor que delta Q reversible. ¿Ya? ¿Quedó claro? Es decir, el calor liberado, absorbido en un proceso irreversible es menor que el liberado, absorbido en un proceso reversible. ¿Ya? ¿Ok? Esto lo vamos a usar después cuando veamos la entropía. ¿Ya? Profe, me cuesta entender, si bien quizás porque perdí esos minutos de clase, pero ¿por qué si algo reversible tiene, donde hay menos variación de temperatura, es mucho más calmado el sistema, sería la diferencia de energía mayor a la cual es reversible? Eso es porque dentro de todo tú aumentas la entropía menos, ¿ya? El proceso reversible es un proceso más lento, por lo tanto, la variación en la cantidad de estados que tú haces es menor. Ya no es que tú pases de tener 100 estados a tener 500, sino que pasa, por ejemplo, tener a lo mejor 100 estados disponibles a tener 102, 105, ¿ya? Y Perfecto. Muchas gracias. para poder asegurarte que puedas hacer el proceso inverso, necesitas el precio que tú pagas es tener que ejercer un mayor trabajo. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Todo clarísimo. Oye, me veo gordo. Voy a cerrar la... Voy a decir, profesores camioneros. Y eso que ni tomo cerveza. Ya, continuemos, que estoy puro hablando tonteras. Entonces, algunas cosillas de la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Ok. Espérense. Entonces, luego de este epsilon, primera ley de la termodinámica. Nosotros vamos a escribir la primera ley de la termodinámica en términos de lo que conocemos. ¿Ya? Tenemos por ejemplo, nuestro delta U, que corresponde al primer término que está ahí, el NC por delta T, y tenemos también el nRT por dB en dt. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, S corresponde a la presión en el volumen, ¿ya? La presión en función del volumen. ¿Se acuerdan? De la ecuación del gas ideal, yo tengo P por V es igual a nRT. Bueno, aquí yo tengo despejo la presión, ¿ya? Porque acuérdense que el trabajo es la integral de la presión por el volumen, ¿ya? Entonces, pero yo tengo un problema acá. Y es que salvo que yo esté en un proceso isotérmico, yo no voy a tener que la temperatura sea constante, ¿ok? Porque yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener, por ejemplo, mi diagrama PV. Tengo aquí, por ejemplo, mi diagrama volumen, presión. ¿Ya? Presión, no volumen. Ahí sí. ¿Ya? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, mis distintas isotérmicas. ¿Ya? Entonces tengo una, por ejemplo, acá, tengo una, por ejemplo, acá, y tengo, por ejemplo, una acá. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, salvo que yo me mueva dentro de la isoterma, o sea, que vaya desde acá hasta acá, voy a tener ahí, ahí voy a tener temperatura constante. Pero si yo, por ejemplo, me muevo desde acá hasta acá, o me muevo acá, o me muevo acá, si ustedes se dan cuenta, cada punto está asociado a una temperatura distinta. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer la integral, esa integral, N, R, dB, T, toda esa cuestión, yo me encuentro con que la temperatura también es una variable. ¿Ya? Está difícil la cuestión, pues. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simple. Dividimos por la temperatura, pues. Fácil. ¿Ya? Entonces vamos a dividir por la temperatura. Y ahí aparece. Entonces vamos a definir vamos a integrar esta cuestión que ahora está dividido por la temperatura. Y si ustedes se dan cuenta, tengo un dt partido en t y tengo un dB partido en b. ¿Ya? Pues lo de la izquierda no importa. Y aquí
aparece algo que es genial. Y es que, bueno, aquí voy a definir entre paréntesis el ds como la variación del calor en un proceso reversible partido por T, ¿ya? Y ahí se define la entropía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, obviamente integro en un diferencial de entropía, en la integral, y ahí, miren acá, miren esta cuestión, pero es realmente hermosa. Porque resulta que la entropía en un sistema, ¿de qué me va a depender? Perdón, la variación de la entropía. Me va a depender de la temperatura final y la inicial, y me va a depender del volumen inicial y del volumen final. ¿Ya? Este resultado es, pero realmente hermoso. ¿Ya? Entonces, al final, así, la entropía, que también es una variable de estado, depende solamente de los volúmenes iniciales y finales. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos ok? ¿Sí? Ya, impecable. Aquí voy a hacer unas redefiniciones, pero no se queden mucho con esto, no se compliquen mucho la vida, porque me di cuenta que me detuve mucho ayer en esto, y ustedes dicen, bueno, yo voy a definir, por ejemplo, el S final como S, ¿ya? Y eso va a ser el S inicial más delta S, ¿ya? ¿Y qué voy a contener en el S sub 0? ¿Ya? En este S sub 0, yo voy a contener los valores iniciales, ¿ya? Voy a contener, por ejemplo, el logaritmo de la temperatura inicial, el logaritmo de la temperatura final, perdón, del volumen inicial, etc. Entonces, mi S final, acá, mire, este es otro resultado, pero hermosísimo. El S, la entropía final, va a depender de la entropía final, o sea, perdón, de la entropía inicial, pero además va a depender del logaritmo de la temperatura final y del volumen final, ¿ya? Acuérdense que ahí hice un pequeño cambio de variable, a TF le llamé T y a BF le llamé B, ¿ya? Entonces, ahora, la entropía depende de T y de B, ¿ya? Y como mucho del valor inicial, ¿ya? ¿Ok? Ahora, esta cuestión. Muchas veces nos va a interesar el cálculo de variaciones de la entropía, por lo que será muy común utilizar esta expresión. Vamos a usar esta expresión, que yo la voy a usar en el siguiente ejemplo, ¿ok? Entonces dice, calcule la variación de la entropía que experimentarán 2 kilos de hielo a 0 grados al derretirse, ¿ya? Bueno, calculo ahí la variación de la entropía, o sea, perdón, ahí aparece el calor latente del hielo, ¿ya? Bueno, ahí tengo, ahí sí. Primero tenemos que calcular el calor necesario para que ocurra esta transformación. ¿Ok? Y el calor necesario es la masa por el calor de ahí, ¿ya? 2 por 3,34 por 10 a la 5, bla, bla, bla. Y eso nos da esa cosa de ahí, 6,68 por 10 a la 5 joule, ¿ya? Pero además, esto está ocurriendo a una temperatura, que es 273 Kelvin, más o menos. Entonces, nuestro resultado final va a ser ese de ahí. Es decir, la entropía en este caso se incrementó en 2,44 por 10 a la 3 joule, ¿ya? Ahí ustedes tienen un cálculo práctico de cómo, un ejemplo práctico de cómo se calcula la entropía, ¿ya? Otro ejemplo que nosotros podemos ver es un gas se encuentra confinado en un volumen B, el cual se expande isotérmicamente hasta 2B. Si ustedes se dan cuenta, ahora estamos hablando de que la variación de la temperatura es cero, ¿ya? O sea, si yo quisiera volver a la versión diferencial de la ecuación, que nosotros también podemos usarla, si ustedes se dan cuenta, logaritmo de TF partido por logaritmo de TI va a ser cero, ¿ya? Así que lo único relevante acá va a ser el NR logaritmo del volumen final menos dividido el volumen inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? El trabajo va a ser igual al calor, ¿ya? El delta Q. Por lo tanto, y bueno, esto va a ser lo que yo les decía, nRT, ¿ya? Por la integral de B hasta 2B del diferencial de volumen, ¿ya? Y eso nos da NR logaritmo natural de 2, ¿ok? Bueno, yo quiero saber la variación de la entropía. La variación de la entropía, bueno, divido por T, divido este delta Q, lo divido por T, y me da el NR logaritmo natural de 2. Oh, aquí tenemos otro resultado que es muy, muy bonito. Y es que, si ustedes se dan cuenta, para una situación a temperatura constante, no importa, o mejor dicho, poco importa, cuánto vale o sea, poco importa a la temperatura a la cual ocurre. Porque si ustedes se dan cuenta, la variación de la entropía al final no dependió de la temperatura a la cual yo estaba realizando la expansión de mi gas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. ¿Ya?
Hasta acá, a ver, déjenme ver si acá hay algo relevante. Ah, ya, aquí hay algo bastante relevante, ¿ok? Nosotros vamos a tener el siguiente caso. Como nosotros tenemos que el trabajo reversible es mayor que el delta Q irreversible, vamos a tener que el diferencial de entropía siempre va a ser mayor o igual que el diferencial de calor partido por T, ¿ya? La única situación en la cual va a alcanzar la igualdad es para un proceso reversible. Si el proceso reversible es la variación de la entropía, va a ser de Q partido en T. Si el proceso es irreversible, la variación de la entropía va a ser mayor que el de Q partido en T. Y aquí llegamos a algo, y esto anótenlo ustedes, muchachos, porque no se me olvidó anotarlo a mí, y tiene que ver con lo siguiente. La variación de la entropía de S va a ser siempre mayor o igual que 0. ¿Ya? Siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando estoy en un proceso reversible. ¿Cuánto es igual a 0? En algunos procesos reversibles. ¿Ya? ¿Ok? Eso. Ya. Para que ustedes lo anoten en alguna parte. Hasta acá, ¿alguna duda? Porque ahora me voy a ir a la entropía con el ciclo de Carnot. ¿Ok? Les digo, jóvenes, esta parte no es, si ustedes se dan cuenta, esta materia no es para nada trivial, ¿ya? Es bien complicada, entonces van a tener que leerlo de alguna parte, repasarlo, porque con lo de la clase, como les digo, si ustedes se dan cuenta, hay muchas sutilezas en todo esto, ¿ya? Pero de momento, ¿hay alguna duda que les aflore así como que diga, oh, esto me complica mucho la vida? ¿Profe? Señorita. No sé si en la pizarra se equivocó de anotar la fórmula, pero dice C por N por delta T. Ah, bueno, Sería usualmente una uno M, pone ¿no? el N, no, pues ese N, acuérdense que estamos trabajando con calores, con moles, ¿ya? En las últimas clases habíamos cambiado, como más que medir la masa de un gas, medimos la cantidad de moles de un gas, entonces tengo el calor específico molar ahí. Ya, bien, gracias. Ok. Ya. Entropía y ciclo de Carnot, ¿ya? Pues yo les había contado la clase pasada de que Carnot dijo, mira, la verdad es que mi máquina es la máquina más eficiente que hay, oye. Y uno así como, ya, como esa cuestión, pues. Ya, eso fue un spoiler de lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Para ir cerrando. Entonces, el ciclo de Carnot está compuesto por dos procesos isotérmicos y por dos procesos adiabáticos, ¿ya? Del análisis de estos procesos nosotros teníamos lo siguiente, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y ahí vamos analizando los calores y los trabajos para cada uno de estos ciclos, ¿ya? Ahí todo bien, me imagino. Y aquí, una cosa que nosotros despejamos, pero por un tema de tiempo no lo voy a hacer, es que, bueno, teníamos el calor 3,4, que era menos nRTC logaritmo natural de B3 partido por B4, ¿ya? Eso lo saqué de acá. Lo saqué de ahí. S. ¿Ok? Ahí está B4 partido por B3. ¿Ok? Así que voy a usarlo con signo menos porque quiero usarlo con signo menos. ¿Ya? Entonces, le pongo un signo menos y eso hace que lo que está dentro del logaritmo se me intercambie. ¿Ya? Entonces tengo esto acá. Tengo esta expresión de acá, ¿ok? Que no me voy a detener en demostrarla. Pero aquí aparece algo bien importante. Aparece lo siguiente. Nos dice que, bueno, Q1, el trabajo de 1 a 2, dividido la temperatura fría, es decir, el calor que sale, dividido, el calor que sale dividido, a ver, un segundo, el calor que sale, sí, el calor que sale dividido la temperatura fría más el calor que entra dividido la temperatura caliente nos va a dar igual a 0. ¿Ya? Este resultado, muchachos, es súper, pero súper importante. ¿Por qué? Porque de acá yo voy a inferir que la variación de la entropía dividido la temperatura la integral va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa eso? Que la variación de la entropía es igual a 0. ¿Ya? Voy a detenerme un poquito acá, muchachos. Pensemos lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que ¿a qué correspondería la expresión, la primera parte de la suma? Esa que dice Q12 dividido TF. Primero,
¿Qué unidades va a tener eso? ¿Eso es calor, temperatura, entropía? ¿Qué creen ustedes que es, muchachos? ¿A qué les suena? ¿Cómo habíamos definido la entropía? Un poquito más antes. Ahí, ¿o no? Delta S es igual a delta Q partido en T. Ya estamos en un proceso reversible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? Miren. Miren acá, jóvenes. Tengo aquí delta Q, que va de 1 a 2, dividido T, más delta Q, que va 3, 4, dividido T. Esta es la temperatura fría, esta es la temperatura caliente, ¿no es cierto? Esta cuestión va a ser igual a 0. Pero recordemos que aquí yo podría decir, bueno, para esta cuestión, recordemos que delta S, ¿ya? Ahí acá es con Q. El delta S va a ser, ¿qué cosa? Delta Q partido en T, ¿o no? Por lo tanto, yo podría hablar como la entropía depende del calor, ¿ya? Aquí estamos hablando de los calores que entran y los que salen. Entonces, yo voy a tener aquí que esta va a ser un delta S del calor que sale, delta S saliente, más delta S del calor que entra. ¿Ya? Más delta S entrante es igual a 0. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, los únicos lugares donde yo voy a tener una variación de la entropía van a ser en los procesos 1-2 y 3-4. ¿Ya? En el proceso 2-3 y en el proceso, ¿cuál era el otro? En el proceso 4-1, yo no voy a tener intercambio de calor con el sistema, porque si ustedes se acuerdan, son procesos que son adiabáticos, y los procesos adiabáticos no tienen intercambio de calor con el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, la entropía total del sistema, este delta S que yo me acabo de crear, que va a ser delta S1 más delta S2, delta S2, va a ser igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa esta cuestión? Lo que va a significar es que la entropía total en un ciclo de Carnot no va a variar. Entonces, y esta cuestión la voy a anotar acá. La voy a anotar. Entonces, esta cuestión implica la entropía total en un ciclo de Carnot o máquina de Carnot no varía. ¿Ya? Pero me falta algo. Todavía no estoy satisfecho. Porque si ustedes se dan cuenta, yo les había dicho esta expresión. Delta S es mayor o igual a delta Q partido en T. ¿Ya? Entonces teníamos esta expresión acá. Tenía esta expresión acá. Y, ¿cómo se llama? Esto me dice que la entropía puede o aumentar o puede ser igual, o puede mantenerse constante, ¿ya? En este caso, tenemos la situación en la cual la entropía se mantiene constante, ¿ya? Si yo tuviese, por ejemplo, a ver. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviese una máquina en el cual, la eficiencia fuese mayor a la máquina de Carnot, ¿ya? Supongamos que tengo una diferencia, que el calor que sale es menor que el calor que entra, qué sé yo. Bueno, esa máquina tendría el problema de que
me daría como resultado una entropía negativa. ¿Ya? O sea, una máquina más eficiente que la máquina de Carnot nos va a dar como resultado una entropía que va a ser negativa. Ya una versión de la entropía negativa. Por lo tanto, y aquí viene pero un resultado muy potente, la eficiencia de toda máquina, eso de aquí, va a ser siempre menor que la eficiencia de un ciclo de Carnot, ¿ya? O menor igual si es que una máquina de Carnot, ¿ya? Por lo tanto, la máxima eficiencia que uno puede tener de una máquina es 1 menos la temperatura fría, perdón, dividido la temperatura caliente. Ahí. Esta es la máxima eficiencia. Si ustedes lograsen convertir, y esa cuestión no la vamos a hacer porque ya eso es para los cursos de ustedes, de su ramo, ¿ok? Los que van a sufrir mucho con la entropía son los químicos. Después le van a poner la entalpía, la alotropía y un montón de otras cosas. En fin. Si uno sacara, por ejemplo, la eficiencia del ciclo de Stirling o del ciclo de Otto, nos va a dar que es menor que la eficiencia del ciclo de Carnot. Y aquí hay una cuestión que es ejemplo, no sé si típico, pero yo lo he visto en un par de ocasiones que le dicen, a partir de este ciclo termodinámico, ¿sería posible realizarlo? A ver, ¿va a ser o no posible? Veamos, po. Calculamos la eficiencia, vamos a calcular la eficiencia, y además vamos a comparar la eficiencia con una máquina de Carnot. Si nos da que la eficiencia de una máquina hipotética que nos propone es mayor que la eficiencia de un ciclo de Carnot, esa cuestión físicamente es imposible. ¿Ya? ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda, jóvenes? Hay unos que están así como con el cerebro pero explotado acá, pero ¿alguna duda? ¿No? Ya, voy a pasar un ejemplo, ¿ok? Pero en honor al tiempo, porque ya son las 1:18, voy a... ¿Cómo se llama esto? Voy a pasar un ejemplo si es que no tienen más dudas, ¿ya? Miren acá, chiquillos. Entonces, tengo... bueno, aquí estoy con esto, ¿ya? Ahí está el resultado, ¿ok? Entonces, ya con esto estamos hablando de mediados del siglo XIX, queda completamente descartada la idea de una máquina 100% eficiente. ¿Qué dice? Ya, alguien me puso RIP a mis 2,5 neuronas. Ya. F. Ya. Entonces, con esto, muchachos, queda descartado, estamos a mediados del siglo XIX, ya quedó completamente descartada la idea de una máquina que fuese 100% eficiente, ¿ya? Incluso el tema de la eficiencia, que tampoco lo vamos a ver, pero que se relaciona con la entropía, estas máquinas de movimiento perpetuo que yo les decía, que eso era uno de los sueños, pero de los santos griales de la física del siglo XVIII, era como, oye, pero si yo le doy un impulso a esta cuestión, ¿podrá quedar girando para siempre? No. No es posible, ¿ya? Con esto también queda descartado eso. Pero vamos a un ejemplo. Ejemplo 7, ¿ya? Espérense un poco que me queda 8% de arriba, así que voy a cargar al tiro esta cuestión. Oye, me estaba durando un poco la batería últimamente. Ya no lo encontré. Ya, en fin, ahí lo busco. ¿Es 8%? Sí, ya. Entonces nos dice, una máquina de Carnot toma 2000 joules de calor desde una fuente a 500 Kelvin y deposita calor sobre una caldera a 350 Kelvin. Calcule la eficiencia. Díganme la eficiencia de ustedes, muchachos. ¿Cuánto va a ser la eficiencia ahí? Acuérdense que la eficiencia es 1 menos la temperatura fría partido por la temperatura caliente. $0,3. Correcto, 0,3. ¿Ya? Ahí está la primera respuesta. 0,3 o 30%. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es el calor que se va a desperdiciar o que se va a no utilizar de forma inmediata? ¿El 70? El 70% o 1400 joules, ¿ya? Ahí está. Lo que es un poquito más complejo es esto, calcular la entropía del sistema. De hecho, quizás esta pregunta debería decir verificar que la entropía acá es cero. ¿Por qué? Miren acá. Bueno, tengo ahí el segundo, pero el tercero aquí está.
yo voy a tener dos lugares en los cuales va a haber una variación de la entropía. Uno va a ser en la temperatura, el calor que entra partido por la temperatura más caliente, que son los 2000 joules partido por 500, y el otro va a ser delta SF, que va a ser calor que sale, dividido la temperatura más fría. Y si ustedes se dan cuenta, 2000 dividido 1500 es lo mismo que, pero con signo negativo, menos 1400 partido en 350. Entonces, de esa forma, yo voy a tener que, ¿cómo se llama? Voy a tener que la variación de la entropía total es cero. ¿Okay? Yo con eso verifico la afirmación de Carnot, que en este caso es que el ciclo, ¿cómo se llama esto? Que el ciclo va a ser... uy, disculpen, ya es viernes y quiero puro, quiero puro descansar. Es que el ciclo de Carnot es el ciclo de mayor eficiencia, porque este ciclo es el que mantiene, el que hace posible que la entropía en un sistema, en una máquina térmica, reversible, etcétera, etcétera, sea igual a cero. ¿Ya? Y eso, hasta ahí llegamos. ¿Alguna duda? RIP, F, todo lo que quieran a esta altura ya. Ya. Ya, muchachos, ¿qué es lo que les van a preguntar? Lo más probable es que a ustedes les pregunten. Yo el tema de la entropía no creo que lo pregunten. Sí les van a preguntar, por ejemplo, les van a poner ciertos ciclos de máquinas, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo les había mostrado la otra vez, no sé si se acuerdan, que era, por ejemplo, espérense, ahí. Tengo, por ejemplo, aquí, tengo mi diagrama PV, ¿ya? Que me quedó bien inclinado el eje. Por ejemplo, podrían preguntarme ya, tengo acá una compresión isobárica, tengo acá un calentamiento isocórico y acá tengo una expansión adiabática, ¿ya? Por ejemplo, alguien podría preguntar, calcule la eficiencia de este sistema. O hay otro, por ejemplo, una compresión isotérmica, una expansión, qué sé yo, isobárica y un enfriamiento, qué sé yo, adiabático. No adiabático, ¿cómo se llama esto? Isocórico. Ahí tienen distintas posibilidades, ¿ya? Acuérdense que estos tres ciclos son los ciclos, entre comillas, más básicos. Entonces, ¿qué les podrían preguntar? Preguntar la eficiencia del sistema, podrían preguntarles si a partir de lo que ustedes ven es o no posible este sistema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, jóvenes, lo dejamos hasta acá. Que tengan un buen fin de semana y eso, ¿ya?